Te va, muy buenos días. Buen día, Nacho, ¿cómo estás? Los Bien. venía siguiendo ahí, escuchando. Bueno, ¿qué onda? Bien, 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 todo bien. Hoy traigo un tema que creo que te va a interesar. No es la primera vez que hablamos de imágenes e información que se viraliza, ¿no? Ante un tema de actualidad. ¿Te acordás? Lo habíamos visto en su momento, por ejemplo, con los incendios en la Amazonía, ¿no? Y Claro. muchas imágenes que se habían viralizado que resultaron ser fake. Y bueno, ahora ha ocurrido también con imágenes vinculadas al coronavirus y sobre todo con esta idea que empezó a circular no solo en redes sociales, sino también levantada, ¿no? En distintos medios de comunicación de esto de que los animales regresan, y digo así entre comillas, ¿no? A las ciudades. Ahí estamos viendo uno de los tweets que más se ha viralizado con un compilado de imágenes, teóricamente lo que dice el tweet de lo que ha ocurrido en los canales de Venecia, en Italia, donde lo que se dice es que ante el aislamiento, ¿no? Y la ausencia de seres humanos, se veían los peces en el agua y habían reaparecido cisnes. Y este es uno de los tweets que más se viralizó al respecto. Y a mí en su momento me empezó a generar duda porque uno no encontraba la fuente, ¿no? Oficial de eso, o bien alguna característica que indicara que así fuera. Y bueno, la respuesta la terminé encontrando gracias a un artículo que hizo la organización National Geographic, ¿no? Vinculada siempre con temas del planeta y de la naturaleza, que justamente indagó en estas imágenes y en esta información que se estaba viralizando y explica, ¿no? Cada uno de los casos. Y lo que me parece más relevante en comparación con otras situaciones que vimos de fake news es que no es tanto que la imagen es fake, es decir, que puede ser falsa porque está armada, ¿no? Sino por el hecho de que la información que se da respecto de esa imagen no es correcta. Y por ejemplo, eso que estamos viendo ahí de las imágenes de los cisnes no corresponden a los tradicionales canales que se conocen, no turísticos, de Venecia, sino que pertenecen a una zona que se llama Burano, es una pequeña isla en el área metropolitana de Venecia, y es frecuente, digamos, es común que estos animales estén ahí. Entonces, no es que es algo que responde a la ausencia de seres humanos en este momento por el coronavirus, sino que podríamos decir que es una imagen típica, ¿no? De ese lugar. Entonces, ahí había una confusión tanto en el lugar como también en el hecho de atribuir al aislamiento, ¿no? De las personas la aparición de estos animales. Claro, sí, también basado en estas imágenes que nos estás trayendo, Thaís, la opinión pública empieza a decir, ¿no? Uy, ¿cómo está respirando el planeta? Mirá, si el mundo parara todos los años 4 días para que el ecosistema vuelva a tomar su forma inicial y pareciera, yo hoy lo decía en la radio y Thaís, altamente influenciado por lo que vos nos contás todas las semanas, es una cosa es que esté ocurriendo esta circunstancia por algo extraordinario y otra cosa son las medidas ambiciosas que la comunidad ambientalista le pide a los líderes del mundo. Totalmente. Lo que vemos hoy, lo que demuestran, ¿no? Por ejemplo, imágenes y registros satelitales de la NASA o de la Agencia Espacial Europea, es que hubo una reducción, por un lado, en la contaminación del aire en lugares como en China y en Italia, que responden a, son efectos temporales, ¿sí? O, por ejemplo, también un registro en la reducción de, por ejemplo, el dióxido de carbono, que es uno de los principales gases, ¿no? Contribuyentes al cambio climático. Pero esos son efectos temporales que están respondiendo a estas medidas, ¿no? De Claro. suspensión de actividades, sobre todo de áreas como el transporte y la energía. No responden a políticas climáticas sostenidas en el tiempo. Y a mi entender, es irresponsable hablar de un aspecto positivo cuando estamos ante una realidad en donde hay víctimas fatales, ¿no? Entonces, es incorrecto desde todo punto, desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista moral, por así decirlo. Pero sobre todo también porque a largo plazo, seguramente toda esta situación termine siendo también perjudicial para lo que es la agenda climática, porque vos pensás que después de esto va a haber una recuperación, se va a buscar recuperarse, ¿no? Económicamente el mundo, y hay que ver en qué tipo de actividades se apoya, ¿no? Esa recuperación. Así como también qué es lo que va a pasar con este año, que era clave para que los países presenten planes climáticos más ambiciosos y seguramente ya las reuniones, ¿no? Se vean afectadas. Entonces, es prematuro todavía para analizar qué es lo que puede ocurrir después, pero como vos bien decís, hay que tomar esto como lo que es, son efectos temporales ante medidas de suspensión de actividades.
no de políticas climáticas. Pero bueno, si te parece, analizamos otro de los casos que te traje de fake news y que analizó National Geographic, que este sí fue, creo que, de lo más raro que podía llegar a circular, que tiene que ver con que se habló de la presencia de delfines en los canales de Venecia, que seguramente a vos te parece algo totalmente llamativo, ¿no? Que aparezcan ahí. Y bueno, en realidad National Geographic lo que mostró es que el video no corresponde a los canales de Venecia, sino al puerto de Cerdeña, en el mar Mediterráneo, a muchos kilómetros de distancia, ¿no? De Venecia. Entonces ya no es que, digamos, la imagen no ocurrió, sino que la información, ¿no?, que se viralizó en relación con esa imagen no es correcta. Y en más, lo que me parece más interesante es que del tuit que veíamos anteriormente sobre los cisnes, la joven que desde India había publicado las imágenes porque las encontró circulando en internet, justificó como que, bueno, fue el tweet que históricamente más retweets y me gusta tuvo, así que no lo voy a borrar. O sea, consciente aún de lo que había puesto, y eso es como, okay, o sea, sos consciente de que es una fake news, es información falsa lo que estás distribuyendo, y aún así se justificó. Eso es lo que más llama la atención. Y en tercer lugar, otro caso también, que este fue muy raro, se viralizaron imágenes con la noticia de que teóricamente elefantes habían llegado a un campo en China y habían comido vino ahí en el acampado, entonces se habían tirado a descansar borrachos. Bueno, desde un reporte periodístico en China desmintieron la información. De hecho, de acá no se puede encontrar cuál es la fuente ni la fecha de estas fotos tomadas. Y por otra parte, es frecuente que los elefantes estén ahí en la zona de Yunnan, en China. Por eso esto lo que demuestra es que hay que tener cuidado, ¿no?, en estos tiempos con la información que se viraliza. En este caso estamos hablando de información mucho más leve, pero también es cierto que en relación con el coronavirus, ¿no?, hay mucha información que solo busca generar pánico o busca dar consejos erróneos. Por eso siempre el consejo es buscar y difundir información de fuentes oficiales, ¿no? En este caso, en relación con el coronavirus, buscar todo lo que tiene que ver con Ministerio, ¿no?, de Salud a nivel nacional y también con las secretarías locales, y sobre todo también buscar información de periodistas especializados que siempre están en contacto con este tipo de fuentes. Thaís, muchísimas gracias por todo, como siempre, un gran trabajo. Muchas gracias. Ahí estaba Thaís Gadealara trayéndonos estas informaciones que, como bien nos comentaba,